Aquí estoy, por Ahí fin. está. Un ¡Yeah! aplauso a nuestra querida Alicia Chávez. Soy muy mala con estas cosas tecnológicas. Yo también soy nulo. Acá todo el mundo me está diciendo qué tengo que hacer. Un montón de gente acá, ¿sabes? ¿No? Tengo un Te par de veo, te conocidos veo. que están acá todos para esta transmisión en vivo. ¿Cómo estás, querida mía? Muy bien, muy bien, muy bien, tranquila. Sobre todo. Tu señal está baja. Está ¿Mi cerca de señal está de baja? tu... Sí, porque te veo pixeleada, te veo A ver, entrecortada. dame un ratito, espérame, voy a cambiar la... Hola, Fabio, ¿cómo estás? Bueno, hoy día vamos a hablar con nuestra querida Lisette mientras se termine de instalar. Vamos a hablar acerca del cuerpo en el trabajo del actor. Como ustedes saben, Ya, ella es una especialista en el trabajo del cuerpo. Ajá, ahí está, perfecto, mejor, ahora mejor. sí. Ya, perfecto. Vamos a hablar un poco del currículum de Lisette Chávez. Tan, tan, Ella tan. estudió en la escuela Lecoq de París. Ella habla francés. Oui, oui. Parlez-vous français, mon ami? Oui, j'ai pas pensé. Lo hice a propósito para que lo hagas, ¿sí Y o no? por supuesto, exacto. Obviamente. Y por Y me pongo supuesto, roja, sí. la verdad de todo es que su vida comenzó cuando comenzó a trabajar conmigo, ¿no? Lo demás Sí, no importa. esa parte Sí. me la perdí, se cortó, se cortó. Este, Cuéntame, Lisette, antes que nada, antes de empezar, tú estudiaste con Roberto Ángeles, ¿verdad? Sí, primero fue con Roberto y de ahí quería trabajar el cuerpo porque sentía que era algo que no estaba como respondiendo. Y fui a hablar con Roberto justamente y le dije, oye, Ah, tengo ganas de irme unos meses, no sé, a Argentina. Y él me dice, ándate al COC. ¿Has leído el libro? Y yo había leído el libro recién y no fueron unos meses, sino fueron 2 años. claro, tu viaje de unos meses se convirtió en una estadía de 2 años. En una estadía de 2 años en París, nada más y nada menos. ¿Y cómo así tú dijiste, siento que mi cuerpo no está a la par con mi manera de transmitir mensajes a través de la voz? ¿Qué cosa fue lo que te motivó? Porque, o sea, había muchas cosas que obviamente uno siente, ¿no? Y todo, pero yo sentía que algo estaba bloqueándolo y efectivamente había como muchos puntos de tensión, había muchas partes de mí que no estaban escuchando, porque el cuerpo también está escuchando y el cuerpo también responde, ¿no? No solamente lo que uno dice. Pero yo no era consciente de eso, yo simplemente sentía que había algo en mi cuerpo que no estaba funcionando y punto, ¿no? Y ya después con la escuela aprendí eso, ¿no? Aprendí que no solamente uno escucha con la mirada y a veces uno tiene muchas ganas de escuchar, pero hay ciertos puntos que se ponen tensos que no dejan que eso pase, ¿no? No deja que el Ujú. cuerpo esté escuchando y que el cuerpo responda a lo que está pasando. Uno se llena de, Au- de bloqueos, digamos. Totalmente, aunque estés inclusive quieto, ¿no? Tú puedes estar quieto escuchando a alguien, pero así, Pero ¿no? sí, o sea, estar presente es eso, ¿no? Estar Yo, escuchando. me yo me acuerdo haber visto en una de las muestras del taller de Roberto, y luego, claro, desapareciste del mapa, de ahí me enteré que te habías ido. Y luego te vi al regreso, si no me equivoco, lo primero que te vi fue Casa de Muñecas, ¿puede ser? No, fue Drácula, mi querido, contigo. Ah, cariño, tienes razón, en Drácula, claro. Tú sabes que a mí se me desordenan las cosas, no tengo idea El orden de las cosas. sí, qué fue primero, qué fue después. O sea, que Franco siempre me tiene que estar diciendo, no, primero Bueno, hiciste eso, luego hiciste el otro. Es bueno, y como ahorita si no sé ni qué día es hoy, ni qué día es mañana, nada, no sé nada. yo tampoco sé. Solo sé que estamos en el día 18 de aislamiento y hace 2 días que no me fui. Pero es cierto, ¿no? Uno al conectarse con el cuerpo comienza a encontrar otra manera de expresión. Es como si el cuerpo fuera una especie de amplificador, ¿verdad? Totalmente, ¿No? totalmente. ¿Qué tipo conceptos, valores así importantes te da la formación en LECOC? Si Bueno, tú podrías definir unas 4 o 5 conceptos importantes, o 16, depende de lo que quieras. ¿Qué, bueno, qué primero tú la escucha, ¿no? La escucha creo que es lo más importante. O sea, escuchar
que tu cuerpo está escuchando, escuchar al otro, escuchar al espacio, pero que tu cuerpo está escuchando también. Por eso el proceso del Lecoq empieza del silencio a la palabra. O sea, qué me lleva a decir algo, ¿no? Hay un mundo entero antes del primer texto de la obra. Y Ajá. muchas veces nos apuramos a decir el texto cuando ni siquiera hemos visto qué me pasa con el otro, ¿no? Ujú. Entonces, eso creo que Lecoq me enseñó un montón, ¿no? Que la escucha no está solamente del cuello para arriba, sino que la escucha está en todo el cuerpo. Y para eso hay que entrenarlo, porque normalmente en el día a día lo bloqueamos, porque hay Ujú. mucha violencia, porque hay mucho estrés, qué sé yo. O sea, hace que tú lo bloquees, la sociedad hace que tú te bloquees, te cierres, ¿no? Entonces, para Te hace actuar ser una no te persona que sirve no eres, eso. ¿no? ¿Perdón? Te ¿Qué? hace ser una persona que no eres, Así es, ¿no? normalmente eso pasa. Y para actuar hay que regresar a la esencia, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, Te hace y reprimir, ¿no? muchísimo, muchísimo. Eso lo aprendemos en el día a día. Claro. Y actuar es limpiar eso, ¿no? Empezar a limpiar, empezar a limpiar, empezar a limpiar para volver a lo que eres finalmente, ¿no? A un cuerpo que está escuchando y que está respondiendo al otro, sin Claro, ningún justo tipo de prejuicio, ¿no? hablábamos con Patti el otro día acerca de eso también, de poder integrar cuerpo y cabeza, emociones, sentimientos, con conceptos y todo lo demás. eh, y muchas veces nuestro cuerpo se cierra completamente. Decía, hay mucha gente que va por la calle caminando así. O sea, si comenzamos a fijarnos, Totalmente. están así, están cerrados, ¿no? Están con los brazos, ¿no? Porque ¡pum! Tendemos a cerrar y a bloquear, ¿no? Y es lógico, o sea, es lógico. Vivimos en una sociedad muy violenta, ¿no? Nos hemos acostumbrado y nos parece lo normal, ¿no? Pero son estímulos demasiado fuertes y demasiado violentos, entonces uno aprende a defenderse. ¿Y qué es lo primero que se defiende? El cuerpo, ¿no? El instinto. ¡Pum! Apenas hago esto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy, no sé, pues en una escena y yo me estoy cubriendo porque además, cuando uno está en escena, está vulnerable, está desnudo, Ujú. calato, ¿no? Entonces Exacto. yo me cuido, ¿no? Y le digo al otro, te amo, así, ¿no? Entonces hay algo ahí que no está como sincronizado, ¿no? Mi cuerpo está Por diciendo, la no, cuenta, no quiero que te claro, acerques. ¿qué está pasando con tu cuerpo cuando dices te amo? Se está Eh, cerrando, se está protegiendo. ¿Por qué? Puede ser Totalmente, interesante para una escena, puede serlo, puede pero ser. normalmente, ¿por qué tendría que ser un gesto cerrado cuando estoy diciendo te amo? Puede ser un símbolo de la sociedad. Wow, me pongo profundo. Pero, ¿qué pasa con esa persona que está en ese momento diciéndole a la otra te amo, ¿no? Mira, Ale Claro, sí, Carrasco nos dice llegar a un estado y a partir de ese estado recién usar la palabra y es que sale, ¿verdad? Es eso lo que o sea, pregunta Carrasco. más que llegar a un estado es escuchar al otro. Por ejemplo, si el otro hace que mi cuerpo se cierre, o sea, no sé, estoy actuando en escena con Miguel y yo lo veo y hace que mi cuerpo se cierre y desde ahí le digo te amo, está pasando con él. Pero si lo Es, que hace que mi cuerpo se cierre es que tengo vergüenza que me miran, que tengo vergüenza olvidarme del texto, o simplemente que llego con una tensión horrible de la calle, ya ujú, ahí están jugando otras cosas. O sea, no estoy escuchando a mi compañero, sino que estoy actuando en base a algo que me está pasando a mí, por estar observándome, por estar mirándome, que es muy diferente a que el otro me esté provocando cerrarme, ¿no? claro, un poco claro, tú no tienes que buscar un estado determinado cuando estás en la escena. Tú tienes que No, dejar que cosas te afecten, de verdad. así es. Y es en la escucha en que uno se va a poder afectar, Y que ¿no? te va a pasar cosas, ¿no? Y van a suceder, si uno lo deja, si no se entrena, porque el entrenamiento tiene que estar en poder escuchar y poder reaccionar a lo que va a ir pasando. Ese es el Así es, principal entrenamiento del actor. Claro, así es, y este trabajo en Lecoq lo que te permite es tener herramientas para hacer que tu cuerpo se acostumbre a escuchar y así reaccione es, junto contigo. así es. Y esté tan abierto que puedas entrar a diferentes estados sin tener que pensarlos o idearlos antes. O sea, tú estás Exacto. tan vulnerable y tan abierto que te van a pasar cosas efectivamente. Y ya después de eso, o sea, tienes que pasar por todo un entrenamiento para llegar a ese tipo de apertura y dejar que emocionalmente o el estado te pase a partir de lo que te está pasando en la escena con el otro. Es Ujú. importante decir el otro porque Lecoq trabajaba mucho en base al otro y es ahí donde yo Ok. creo que, claro, y es ahí donde yo creo que no importa qué estilo actoral estés haciendo, la única herramienta que tiene un actor es su cuerpo.
Entonces, el trabajo del cuerpo es muy importante, sea Ujú. cual sea el estilo actoral que te guste o que quieras hacer o que estés haciendo, ¿no? Claro, porque de ahí ya viene el tipo de actuación, el famoso acción-reacción, dice Karen Giselle. Claro que Así es, sí. así es. Ella hace una frase que a mí me encanta, yo lo amo cada vez que dice eso, porque Cristian tiene unas cosas maravillosas. Dice, los actores no deberían llamarse actores, deberían llamarse reactores. Eso me parece Claro, fantástico, sí, porque sí, realmente uno tiene que esperar el estímulo para reaccionar en función de ese sí, estímulo. Claro, sí, en cualquier obra de teatro siempre hay una primera acción. Y sí, luego, todo lo demás son reacciones, reacciones, sí. reacciones, reacciones. Y esa, Los, Didi, e inclusive esa primera acción uno la va encontrando en los ensayos, ¿no? de Porque los- jamás puede, o sea, una cosa es como la cabeza, ¿no? La cabeza que quiere, nosotros por seguridad, por encontrar la seguridad, queremos como saber todo desde antes, ¿no? Ujú. Para no cagarla. Y más bien Exacto, creo que actuar y ensayar es cagarla miles de veces no hay nada más baja que que cagarla, cagarla. porque así aprendes de todas maneras. Así Y lo más es, es que si te así es. acostumbras a cagar, cada vez vas a ser capaz de salir a escena a cagarla. Cagarla, por favor, entiéndanlo. Cagarla no es hacerlo mal a propósito, Nada ¿no? está mal tampoco Cagarla hacerlo. es arriesgarse a hacer lo que Así es. efectivamente tu cuerpo, tu alma, tu corazón, tu cabeza te están pidiendo bajo el riesgo de que no sea exactamente, no pase exactamente lo que te habías imaginado. Porque en la Así vida es. diaria, cuando yo quiero ejecutar una acción sobre un amigo, una persona cercana o un transeúnte en la calle, yo tengo clara una acción, yo sé lo que quiero provocar. Pero de Mm. repente puede pasar como lo que me pasó una vez que estaba viajando en una combi, todo doblado, viajando en la combi, y digo, baja en la esquina, y se pasa en la esquina, señor, baja en la esquina, se pasa en la esquina, y 3 cuadras más abajo me dejan bajar. Entonces, me bajo hecho una bestia y me le enfrento al cobrador y o sea, lo he puteado de una manera increíble y el pata me miraba, miraba, No, y un momento me dice, ya pe, cómeme, pues, ¿no? te cagaste la risa. Y me cagué de risa, lo Claro. abracé y se fue. Yo, por supuesto, mientras hacía eso, yo me estaba imaginando que el tipo me iba a pedir disculpas. Obvio, Ese era mi objetivo. claro, Pero el tipo me hizo una broma y me desarmó completamente. claro, Me desarmó claro. completamente. Y ahí está el riesgo. Claro, ¿quién quedó en ridículo? Yo, pues. Yo la cagué. Como pensando justo en lo que ahora estamos pasando, ¿no? O sea, como yendo a la coyuntura, creo que es el primer momento que nos sentimos tan vulnerables porque no sabemos qué va a pasar. Exacto, Ese tipo de vulnerabilidad es lo que hay que encontrar en escena. exacto. No saber qué va a pasar. O sea, yo vengo, ok, quizás yo entro a una escena y mi escena es terminar con el otro. Y entro a escena y veo a mi compañero y ese día lo amo. No sé. ¿Cómo O me diablos parece vas a terminar? tiernísimo. Entonces, eso que yo digo, chucha, ¿cómo termino con él si ahorita lo veo y no quiero más que abrazarlo? Eso es el drama, justamente. Ese conflicto, esa pelea interior. ¿Qué es lo que Que nos no está te pasando queda otra ahorita? alternativa que terminar con él porque de eso trata la obra. Así es, así es. Es lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Muchos queremos salir a la calle, correr, bailar, pero al mismo tiempo sabemos que no. Entonces, ese es el conflicto que tenemos. Ah, Entonces, yo mientras pensé que me aumentan los estaba días, terminar ah, conmigo, me asusté. no, no, no. Ah, perdón, ¿cómo se le ocurre elegir esta transmisión en vivo para terminar conmigo? No puede ser. No, otro día va a Me ser eso. asusté. Otra transmisión en vivo. Pero lo que voy es que Pero, esa sensación que tenemos por ahorita de el- vulnerabilidad es algo sí, que hay que registrar, que hay que guardar como actores también. O sea, cómo me siento ahorita, cómo nos sentimos todo el mundo, literalmente, es lo que hay que encontrar en una escena, ¿no? En una obra. La obra está escrita, sí, pero no sabemos qué va a pasar. Hay que entrar, yo no sé qué va a pasar con mi compañero, por más que mi texto sea, ¿sabes qué? Chao. Porque quizá mi texto sea, ¿sabes sí. qué? Chao, y termino quedándome en la escena. Y lo lindo va a Ujú. ser encontrar junto al director y a tus compañeros qué hace que finalmente yo me vaya, ¿no? Para eso ensayamos tanto tiempo. Si no, la obra la haríamos en una semana. Pues Y no sí, es así. claro, claro. Yo siempre les digo a mis alumnos, que es una de las cosas en las que yo creo, les digo, los ensayos no son para fijar cosas, los ensayos son para conocer los límites de la acción. Claro, Y si uno sale a jugar tratando claro, de conocer los límites de la acción, siempre, siempre va a descubrir
que no hay límites para la acción. Así es, Entonces, así es. cada vez que salgo a pasar una escena, te encuentras con que, pucha, pueden pasar cosas muy diferentes. A veces pasan cosas parecidas y tú dices, estoy Sí, haciendo lo mismo. Pero están pasando cosas realmente diferentes. sí. Y el secreto siempre está en tratar de interpretar lo que tu compañero está tratando de hacer contigo. En Así es. tratar de interpretar si lo que estás tratando de hacer de tu compañero lo estás consiguiendo o no. Porque Sí. finalmente es una cuestión de interpretación. Y es lo que yo hago en la Pero, vida. claro. Pero la única manera en que tú sepas si lo estás consiguiendo o no es leyendo al otro. No forzando la acción porque yo quiero forzarla porque quiero hacerlo, sino estar escuchando al otro, leyendo al otro todo el tiempo, ¿no? Y también leer su cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo del otro me va a decir todo, por más que el texto sea como, sí, vete a la mierda, y por dentro esté, y su cuerpo esté totalmente caído, ¿no? Y triste. O sea, hay algo que el Exacto. cuerpo me está diciendo más allá de la palabra. Y es ese cuerpo Ujú. abierto, ese cuerpo vulnerable que hay que entrenar, porque en el día a día lo ocultamos, en el día a día no queremos pues estar tan vulnerables ante la sociedad, obviamente. Entonces hay que volver Ujú. otra vez, hay que limpiar todo eso, hay que volver. Y ese entrenamiento es un entrenamiento que hay que hacerlo durante bastante tiempo, ¿no? Claro, mira, justo Miguel Chupitaz nos está preguntando, ¿qué tipo de entrenamiento te lleva a enfocar tu atención en el compañero y no en el hecho de saber que estás en plena escena siendo observado por todos? Yo creo que fijarte, o sea, el hecho de fijarte en el otro, hay varias técnicas, ¿no? Pero a mí me encanta Lecoq y me encanta Meissner también, que el hecho de fijarte en el otro, estar atento al otro, de por ejemplo, no sé, inclusive un día, pucha, tu cabeza está en que Roche me está mirando, no sé qué, pero el hecho de mirar al otro y ver, hoy ya tiene, no sé, pues tiene una manchita acá, o hoy ya lo tiene los ojos más tristes o más caídos, simplemente en fijarme en eso, esos segundos van a hacer que yo me olvide que me están mirando. Y siempre entrar y pensar, tengo que mirar a mi compañero, tengo que mirarlo a él, lo están mirando a él, no a mí. Quitarte esa mochila, ¿no? Pero mientras más te fijes en el otro, más vas a olvidarte que te están mirando, o etcétera, 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 ¿no? Porque tu atención va a estar en el otro. ¿Qué pasa en los Claro, monólogos, por ejemplo? Tu atención tiene que estar en el espacio y tiene que estar en tu interlocutor, que finalmente va a ser el público. O sea, tiene que estar en lo que yo... Y en el espacio también, cuando yo entro a un espacio, estoy en la escucha con el espacio. No es igual entrar a un lugar pequeñito que a un lugar grande, por ejemplo, ¿no? No pues es igual igual... entrar hoy día lunes cuando hay 50 personas y entrar el siguiente sábado donde van a haber 200 personas y la Sí, sensación es completamente diferente. Y si yo, claro, completamente antiguamente pues en diferente. el teatro hacían los soliloquios, ¿no? Los monólogos no se dirigían al público, uno hablaba consigo mismo y Claro, se claro, ensimismaba, pero eran textos claro, kilométricos y hablaba, hablaba. Y me acuerdo que la claro. primera vez que escuché un monólogo dirigido directamente al público fue con Sir Stanley, ¿cómo se llamaba el actor este inglés? ¿Cuál? Este, ay, ¿Cuál de Oliver, todos? Oliver, Ah, Oliver, Olivier. ay Dios mío, Lorenzo Oliver. Lorenzo Olivier. Claro, que lo vi en una obra de teatro grabada para televisión y era la primera vez que ese texto que siempre lo había visto en soliloquio, de repente miraba a la cámara y lo decía todo en la cámara. Es Bueno, Hamlet creo que impresionante, hace eso él, ¿no? claro. Claro, Esa fue la primera vez. Pero efectivamente, antes eran soliloquios. sí. Ahora no, ahora casi todos los monólogos se dicen al público. El público siendo tu interlocutor. Así es. Y, y Es tomar un riesgo también, ¿no? O sea, arriesgate a mirar a alguien de público y hablarle a él. Efectivamente te va a poner en una posición totalmente vulnerable. Efectivamente te vas a cagar de miedo. Pero ¿quién no tiene es, miedo y quién no se siente vulnerable al decir una verdad? Todos. Entonces, si el público te va a dar ese estado, hablando del estado, entonces entra en eso. Anda, escoge a alguien claro. del público y dile lo que vienes a decirle. ¿Te va a costar? Sí. Todas las verdades cuestan. Ujú. Todas. Entonces, Y a mí me después parece que lo es peor como, es que vas a encontrar el gusto de no uff, saber qué va a pasar. Y sí. eso es el placer más grande que puede tener el actor en escena. Yo me Y acuerdo eso hace que el mucho teatro sea vivo, una ¿no? obra, obvio, me acuerdo mucho una obra que hicimos con Roberto justamente el año 92, Lo ensayo, donde había un monólogo que lo decía completamente al público y de repente yo hacía una pausa
Y de repente me di cuenta que yo, cada función, hacía una pausa más larga. Y vino Roberto y me dijo, oye, Miguel, estás haciendo la pausa cada vez más larga, que sea más corta. Y le digo, es que no sabes el placer que siento cuando escucho el silencio del público. Es fantástico. Te engolosinas con lo que el Tengo público los te cines, da en sí. ese momento, cuando estás Sí, jugando con el público, ¿no? sí. Y Otra cosa de la que has mencionado mucho acerca de escuchar al compañero, ¿no? De escuchar, sí. claro, Oliver, eso que fue Ricardo III, ya me acuerdo de Ricardo III, perdón, Hamlet. La Hamlet, primera vez que desde lo vi luego. a Laurence Olivier fue en Hamlet, Cuyo monólogo hablando es monólogos la que siempre lo había chiquitito. escuchado, Sí, no, cero, no ser, cuál será, siempre los sí. había visto así, de repente, ¡pum!, te lo dice en la Chiquitito, cara. sí, 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 sí. Y eso de escuchar, por ejemplo, ¿no? Ese famoso el ejercicio del espejo, donde dos actores supuestamente tienen que hablarse así, y de repente los dos están mirando al público, hablándose como si estuvieran frente a frente, que es un efecto fantástico Sí. para el teatro. Pero es horrible, porque no puedes mirar los dos. Así es. Es espantoso. Eso se usaba mucho antes también, ¿no? También, claro, se sabe Sí. muchísimo, ¿no? Pero es horrible. Y bueno, ya hay directores que lo siguen usando y les encanta y el efecto visual es fantástico, ¿no? Porque el Claro, público recibe todo. en ese caso, ¿qué haces? ¿No? Por ejemplo, si te toca hacer eso porque ya el director te mandó a que hagas eso y tú dices, pucha, ¿qué hago? ¿Cómo escucho a mi compañero? Ensáyalo cara a cara y después cuando lo digas al frente, trata de escucharlo, porque no solamente escucha Exacto, los ojos, el cuerpo está escuchando todo el tiempo. exacto. Yo puedo sentir a mi compañero hasta si está sudando o no. Sí, sí, Uno desarrolla su capacidad de escucha. sí, Yo voy a acostumbrarme, yo sé que cuando mi compañero está sudando hace tal ruido, sé que sí. su voz se pone más aguda, sé que su voz se entrecorta, está sudando, yo sé que está sudando, y lo voy a usar a mi favor o lo voy a usar en mi Sí. contra, porque si Y sé que eso se está llama, sudando, puedo darme cuenta, por ejemplo, si estoy consiguiendo lo que me he propuesto o no. así es, Entonces, sí. podré calmarlo, porque ya lo conseguí. Pero si no está sudando, quiere decir que todavía tengo que exigirme más, por ejemplo. Y así, y así, y así, y así, ¿no? Por el estilo. Y Eh, también, y el hecho de entrenar tu cuerpo también es dejar que las cosas pasen. O sea, muchas veces también pensamos que una escena tiene cierta emoción y queremos llegar a esa emoción. Entonces, si yo estoy ujú, escuchando realmente al otro y mi cuerpo está abierto, voy a dejar que las cosas pasen. Quiere decir que si en ese momento quizás me da cólera escucharlo y no me da pena. Entonces dejo que esa emoción fluya por mi ujú, cuerpo, porque es lo que me está pasando en ese momento. No me bloqueo. También pasa que a veces cuando uno llega a la emoción o algo, uno bloquea por ujú. dos cosas, o porque quiere llegar a una Cree que emoción, está yendo mucho más allá. así es, o porque, o también No, pasa no porque hay no quieres, emoción inválida en el escenario. ¿no? O porque no quieres sentir, ¿no? O sea, yo no quiero sentir esto, ¿no? Porque no, qué sé yo. Entonces yo bloqueo y mi cuerpo se bloquea. Y en ese momento más bien es como que hay que dejar que el cuerpo simplemente deje fluir la emoción y que esté abierto para escuchar y para sentir a mi compañero, porque escuchar también es sentir al otro, ¿no? De eso estamos hablando. Y para Mira, eso, efectivamente, hay que entrenarlo. pues sí, sí, qué curioso. Fabio Ardel dice, ese tema del sudor es recontra interesante, dice. ¿Es posible que pierda el estética? ¿Hay un ejercicio para evitar la sudoración en exceso? Este, pues, a veces el exceso de tensión produce sudoración, pero muchas veces también tiene que ver con el propio sistema De endocrino cada que uno, genera de cada uno. o no, ¿no? Pero, Es pero muchas veces ahora, personal. ahora, pero ahora que hace esa pregunta, efectivamente, muchas veces, casi la mayoría, no todas obviamente, pero muchas veces se genera mucho sudor porque estoy forzando a mi cuerpo, porque hay mucha tensión. Exacto. Entonces, como hay mucha tensión, mi energía, estoy usando más energía en encerrarme y que empezar a liberar. Entonces, eso me genera mucho sudor, me genera mucha tensión, ¿no? Habría que observarse a sí mismo si es tensión o es efectivamente que mi cuerpo es así y yo sudo un montón, ¿no? Que también pasa. Hay varios casos de actores muy conocidos. Sí, bueno, y son esas técnicas las que trabajamos siempre, ¿no? Bueno, tú en Lecoq y nosotros, yo trabajaba mucho con Carlos García Rosell, Claro. este, trabajo, quiero decir, con Carlos García Rosell, y en la técnica de control de cuerpo, la técnica de ubicar el centro, de poder disipar toda energía a través del centro,
de Mm. usar las extremidades como si fueran realmente herramientas y no estorbos, porque a veces Ujú. resulta que no sabemos qué diablos hacer con las manos, por ejemplo. Así es. Si nosotros trabajamos el concepto del centro, las manos comienzan a encontrar su lugar natural en el mundo, porque está Así todo en el centro. Eh, sí. es uno de los principales problemas que tienen los actores, es qué diablos hago con las manos. Todo el tiempo queremos Sí. estar expresando con las manos, ¿no? ¿Qué Que diablos? es Déjame bien salir, latinoamericano papá, también, ¿no? cuando necesitas. Claro. Yasmín 1294 nos dice, ¿podrían ahondar en eso de entrenar el cuerpo? Hemos estado hablando acerca de hacer que el cuerpo escuche lo que está pasando, ¿verdad? Creo que Sí, de repente podríamos ser, nosotros que estamos acostumbrados a trabajar eso todos los días, ya sí. lo asumimos como un concepto hecho, ¿no? Pero es verdad, de repente hay cosas más específicas que decir al respecto. Uy, se nos fue Lisette, se nos fue Lisette. Bueno, Yasmín nos dice, a mí me pasa que no sé qué hacer con mi cuerpo, mis manos, mi postura. Nosotros tenemos que entrenarnos en la escucha. Cuando uno comienza a descubrir que todo está, ahí está, ya regresó, uy, se fue un Me fui, ratito. aquí estoy, aquí estoy. Ahí está, ahí está. Cuando comenzamos a entender que toda la verdad está en el compañero, cuando Sí, empezamos a prestar toda nuestra atención realmente al compañero, lo que va a ujú, comenzar a suceder es que nuestro cuerpo va a comenzar a hacer lo que tiene que hacer y no lo que creemos que así es. debería hacer. Sí. Entonces, todo este esfuerzo por demostrar lo que está pasando. Yo tengo que demostrar que estoy molesto, entonces comienzo a subir las manos. Yo no tengo que demostrar nada. Nada, nada, Todo mi nada, esfuerzo debe para estar nada. concentrado en cómo consigo lo que me he propuesto, cómo ejerzo mi voluntad sobre el compañero. Pero si hay algunas, o sea, si hay algunos ejercicios, por ejemplo, hay tensiones normales también, ¿no? O sea, si yo llego un día de un tráfico de mierda, o sea, a ensayar, ¿cómo hago, no? O, por ejemplo, yo tengo la tendencia a levantar siempre los hombros porque es donde yo acumulo tensión. Entonces, lo primero es, primero identificar tus puntos de tensión, Mm. que muchas veces es acá en la boca, en los hombros, en las manos, casi Ujú. siempre la tensión está en las manos, por eso usamos tanto las manos, porque es como que yo estoy botando por este lado las tensiones, ¿no? Y después de identificar mi punto de tensión, tratar de relajarlo. Mi trabajo antes de ensayar es eso. Cuidado, porque a veces confundimos y queremos hacer ejercicios fuertes para tener energía para poder ensayar, y a veces eso nos bloquea. Sí, Por sí, ejemplo, yo llego y hago planchas y estoy con una tensión en el hombro, entonces quizás mi tensión va a ser peor porque vine y hice planchas. Primero exacto. tengo que relajar, botar todo y a partir de eso puedo hacer otros ejercicios que a mí me gustan más cuando son ejercicios que calienten el centro. Pero no puedo Exacto. empezar a calentar y eso además te lo dice cualquier fisioterapeuta. Yo tuve una lesión, el fisioterapeuta me dijo, para que tú no te hagas más daño en tu lesión, Ah, necesitas primero relajar y después empezar a ejercitar. Cuando uno llega a ensayar, para no tener los puntos de tensión más fuertes, lo que necesito es primero relajar, reconocerlos, relajarlos y de ahí empezar a trabajar a partir de ahí. No el calentamiento es para todos igual. ¿Por qué? Porque si yo tiendo a poner tensa la cara, lo que tengo que relajar más antes de ensayar es mi cara. Quizás mi ujú, compañero no. Entonces, ujú. cada uno debe reconocer cuáles son mis puntos de tensión, por dónde tengo que trabajar antes de empezar a ensayar. Y el trabajo hay que hacerlo antes de empezar a ensayar para que durante el ensayo mi cuerpo esté escuchando al compañero todo el tiempo y no esté bloqueando. Uno debe hacer todo lo posible para llegar al ensayo en la absoluta capacidad de hacer que tu mente, tu alma, tu corazón, tu cuerpo, tus músculos, tus huesos sean capaces de reaccionar a lo que vaya a pasar en escena. Así como Así tú es. te preocupas porque tener tu letra prendida, por ejemplo, tienes que Ujú. tener tu letra prendida porque si no, ¿para qué diablos ensayas? Obviamente. Así es. Y de la Llegar misma a tu primer manera, ensayo con letra prendida. exacto, tú tienes que entender que tienes que tener una acción clara para saber a qué vas a jugar, si no, no puedes jugar. Tienes que Aunque también después la tener, cambies, ¿no? Aunque aunque después la después la cambies, no cambies, importa que... después, Sí, porque no de eso se importa, trata, claro, de tenerla cambiando. claro, Pero claro, claro. al comienzo, cuando no estás acostumbrado, entra con tu acción clara para saber a qué diablo vas a Así es. jugar. Y después vas a Sí. encontrar que vas a ir al día siguiente la cambias, a la siguiente pasada la No cambias, importa, cuando claro, quieras puedes cambiar. También claro. tienes que tener claro qué tipo de vínculo tengo con la persona que tengo al frente. Sí, Porque la sí. historia te va a plantear un tipo de vínculo. Es tu mamá, es tu papá, es tu amigo, es tu hermano, es tu pareja, es tu enemigo. Suficiente.
¿Qué tipo de persona tengo delante? Y también puedo usar lo que me pasó en el ensayo anterior, pero no para repetirlo, sino para poder jugar con las nuevas herramientas. ¿No? Por Sí, ejemplo, yo puedo saber, ya, este tipo es un terco. Ya, ok. Voy a enfrentar a mi hermano ahora sabiendo que es un terco. Y de repente te cae y ya no es terco. De repente ahora es claro. concesivo. ¡Ah! ¡Ya! Entonces comienzo a ejercitar mi capacidad de evolucionar según los cambios que me vaya a proponer el compañero. Acá Miguel Chumbitaz hace un comentario que me parece muy interesante. Dice, también hay un tema de autoconfianza que entra en juego. Porque Obviamente, debes confiar en tu obviamente. propio instinto para responder a lo que está haciendo el otro. Es verdad. Muchas veces me pasa que viene un alumno y me dice, ¿no estoy sobreactuando? Ay, cosita. Claro, porque cree que es, exagerado. ¿Por qué crees que estás realmente reaccionando a lo que te está pasando en escena? Es Claro. imposible que sobreactúes. No hay forma que sobreactúes. Claro, hay algo que alguna vez un director me dijo y que me encantó y que me dijo, si un actor no es libre en escena, no puede actuar. Entonces, Exacto. cuando uno entra a actuar, hay que ser libre. O sea, no te critiques, no pienses cómo lo estoy haciendo, no te mires, concéntrate en mirar al otro y ver qué pasa. Ya después tu director te va a dar notas. Y tú mismo van a ver cosas que tú mismo vas a saber, tu cuerpo va a saber. Pero en el Sí, momento, juega. En el sí, momento simplemente juega. Cuando uno está jugando a las chapadas, cualquier juego, uno no está pensando en cómo lo está haciendo. Uno está exacto, jugando. Y de exacto. la misma manera hay que abordar la actuación, ¿no? Hay que jugar. Y no preocuparse por la cagué. O No, sea, al contrario, al contrario, siempre la vamos a cagar y de eso se trata. del error nace la virtud, es lo que siempre decimos. Cuando hay un accidente en escena, porque sucede, hay accidentes, Sí, generalmente dicen que la acción está más viva que nunca. Claro, porque ha sí, pasado algo que no te esperabas. Y así hay es. que usarlo, Sí, ¿no? sí. El famoso ejemplo de la puerta chirriante, ¿no? Es un ejemplo fantástico. Claro, tu personaje es un ladrón que entra en la noche, a oscuras, ¿no? Y tiene que abrir la Mm. puerta para entrar y que nadie se dé cuenta. Entonces, claro, tú has hecho toda tu construcción de cómo va a entrar, abres, miras para un lado, miras para el otro, qué sé yo, entras con tu linternita, bla, 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 pero de repente, ese día, qué sé yo, la puerta Claro, suena y te tú muy cagó. astutamente decides no hacerle caso a la puerta chirriante Claro, y ya destruiste toda la verdad. Porque, claro. no, este es un error de la puerta, no es un error mío. Mi Mm. historia tiene que continuar en lo que yo había marcado. No, ya fuiste. Bueno, pero yendo a también al comentario de la persona que te comentó respecto a la confianza, de hecho Mm, en LECOC, por ejemplo, trabajábamos acrobacia todos los días, porque la acrobacia es como lanzar a tu cuerpo a hacer cosas que normalmente uno le tiene miedo. ajá, Entonces, eso te genera confianza y le genera confianza a tu cuerpo también, ¿no? ajá. O sea, como que también, porque es normal que uno no se tenga confianza, sobre todo No sé qué hice. ¿qué fue eso? Mire, por favor, No vamos a sé qué entrar a parte hice. de tu casa. Que es normal que uno no se tenga, que por momentos uno pierda la confianza, obviamente, ¿no? Porque uno está en una posición súper vulnerable, a todos nos pasa. Pero en ese momento también, si yo me enfoco en el otro, me voy a olvidar de eso, ¿no? Y también, bueno, puedo hacer diferentes ejercicios, como lo de la acrobacia me parece como un Sí, súper ejercicio para tener confianza también en lo peligroso, en el peligro de actuar, ¿no? Creo que Mamet es el que dice que los actores deben ser héroes, ¿no? En ese exacto. sentido, deben meterse como al peligro, ¿no? A querer seguir adelante a pesar del miedo, a pesar de que no tengo confianza en mí, a pesar de que no sé Exacto. cómo hacer la escena, tengo que seguir adelante, ¿no? Es un deporte de aventura. Es un deporte, y eso es lo lindo de actuar, ¿no? Eso es lo que tanto Es lo nos obvio. gusta, tanto nos atrapa, ¿no? Lo que hace que O sea, la obra sea viva también, ¿no? la misma adrenalina que tiene un esquiador al bajar la ladera de una montaña con nieve es la misma Así, adrenalina que tenemos los actores cuando entramos a escena y no sí. sabemos qué va a ¿Qué va a pasar. pasar? Claro. No sabemos qué va a pasar. No. Conocemos la historia, pero no Claro. sabemos qué va a pasar nunca. Mira, Mm. Gustavo 197409 hace un comentario que me encanta. Dice,
Eso de no saber qué hacer con las manos nos pasa incluso a aquellos que no somos actores. A veces tengo Sí, que dar una claro. explicación y me es difícil estar con las manos quietas. Así Es es. verdad, es verdad. Y es el Eso es mismo tensión concepto. también, ¿no? Es Exacto, el es mismo el mismo concepto. concepto. Porque cuando uno está exponiendo, también tiene que tener clara una acción. Claro, Generalmente es convencerlos, por ejemplo. así Convencerlos de es. que lo que les estoy contando es lo mejor que hay para la vida. Claro. Pues yo trabajo siempre que hago coaching para gerentes y gente que tiene que dar discursos justamente. Lo Claro. primero que les digo es, tú tienes que tener claro que lo que estás diciendo es lo mejor para todas las personas que están sentadas de frente. En la medida que tú tengas claro que tienes que convencerlos de lo que estás haciendo, cualquier necesidad de actuar va a desaparecer. Sí. Y también hace, por ejemplo, uno trabaja el centro porque si uno tiene mucha tensión, las manos es una manera de liberar tensión. Cuando yo tengo mucha tensión, hago esto porque estoy como sacando mi tensión por este lado y creo que no se me nota al usar las manos, pero efectivamente se me nota. Si yo preparo mi centro, ¿no? Y en ese momento, pucha, llevo la atención al centro y acepto que me muero de miedo y acepto que tengo roche y lo llevo al centro, las manos van a estar relajadas. Sí, claro. Y para eso tendría que trabajar mi centro siempre, ¿no? Y hay diferentes ejercicios como abdominales para trabajar el centro y después ya ejercicios mucho más profundos en actuación, obviamente, ¿no? Ujú. Claro, la rechupete, dice. A mí me pasa que en los ensayos, así se llama, la rechupete. ¿Sí? Qué lindo ¿Alguna nombre. razón tiene que trabajar a ello? A mí me pasa que en los ensayos, en diferentes pasadas, mi cuerpo cambia siendo el mismo texto. Y a veces me bloqueo porque me dicen que no cambien mucho mis acciones. Entonces, entonces quizás tenga que cambiar de director, mi amor. Lo dijo Miguel, no lo dije yo. Lo dije yo, no te preocupes, las Sí, maquillajes hay te digo yo. parte también de ser actor, creo yo, es aprender cómo hacer con las diferentes propuestas de los directores. Sobre todo si van en contra de lo que tú crees. Que generalmente pasa. Yo siempre le Un, digo a mis alumnos, así como la principal función de los padres es cagarle la vida a los hijos, la principal función de los directores es cagarle la vida a los actores. De no, no eso, siempre. de eso No se trata. siempre. Pero te puedes Es que encontrar con directores. el concepto es que tu papá y tu director siempre van a querer que seas mejor. Así es, así es, Y a riesgo así es, de obligarte a hacer cosas, así es, lo que hacen es tratar realmente de que seas mejor. así es. Y te Así obligan a es. hacer cosas que tú jamás has querido hacer y tampoco sientes en escena, ¿no? Sí. Y uno también, eso es algo que uno aprende también con el tiempo, ¿no? O sea, ya cómo hago para seguir con mi técnica de escucha y estar con el otro a pesar de lo que me dice mi director, ¿no? Claro. Entonces, eso también es un entrenamiento. Entonces, el actor va entrenando eso para poder hacerlo, porque si no, si yo empiezo a hacer cosas que mi director me dice, pero que yo no las siento verdaderas, o sea, no va a Estás funcionar la escena nunca, ni voy a exacto, funcionar yo jamás, y todo va a ser exacto. horrible, y la Y voy ahí a pasar mal, y voy a sufrir. no va a pasar jamás nada porque estás bloqueando, porque no quieres que pase esto, porque te han dicho que no hagas esto, pero sin embargo me provoca y entonces yo bloqueo y hago y me convierto en un actor funcional. Así es. Y ahí yo creo que el gran secreto ya es una cuestión de sentido común. Es, perdón, pero lo que dice el director es lo que hay que hacer. Y ya Mm, está. Y sí, asumirlo sí, así como tienes que decir, oh, he llegado tarde. Ya, ese es tu texto. De la misma así es, manera vas a tener que hacer lo que dice el director. así es, Ya. así O es. sea, si tú te metes en la cabeza que lo que diga el director es ley, entonces va a comenzar a convertirse en natural, Mm, inasumible. Y también te propone un riesgo. así es. Ah, man, ya, me ponen un grado de dificultad, perfecto, me suben la valla, ya, está bien, la voy a saltar igual, dale. Y hay que Claro. encontrar, hay que buscar, hay que jugar, hay que volverse flexible, ¿no? Acá nos hablan de los ejercicios de gestal. No sé si eso existe Sí. o si se ha escrito mal la palabra. María Belén dice, ¿y los ejercicios de gestal no sería Mm, excelente siempre empezar una obra? ¿Tú conoces el no, término? perdóname, no sé qué no lo conozco. Un error de tipeo, por ahí no Alguien preguntó respecto al Estado, por ejemplo, que es algo que sí te trabaja en el ECOC, el Estado y las pasiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi obra comienza con que yo vengo de matar a alguien? Por ejemplo, ¿no? Mi obra comienza así.
y yo obviamente nunca he matado a alguien. O mi obra comienza, por ejemplo, vienes de haberte muerto de frío en la calle porque has estado, no sé, pues toda la noche y ha llovido y estabas en -10 grados y tú estabas en BBD, no sé. Ah, Entonces tú dices, ¿cómo trabajo eso, no? Entonces, Lecoq ahí en ese caso sí trabajaba los estados, ¿no? Cómo llevar al cuerpo a tener la sensación de frío, que no para claro. todos funciona igual. O sea, puede ser que yo encuentre el frío y por eso él trabajaba los animales, las materias, y, Ajá. en, y claro, no puede ser que a mí, no sé, pues cierta materia me provoque mucho frío y más bien a otra persona no. Entonces eso también depende de cada uno, ¿no? Pero también es un trabajo que Lecoq hacía para poder entrar a una obra o a una escena a partir de una situación particular, ¿no? En ese caso sí trabajaba. Ahora, lo que sí es importante es Claro, que pero el ese es estado, el estímulo inicial, ¿no es cierto? así es, que el estado en el que yo entre no haga que yo no escuche a mi compañero cuando entre. Exacto. Que no Eso es sí es más importante. importante el estímulo Así es, inicial que lo primero que va a pasar cuando vea a mi compañero. Y así a es, veces, así es. a veces, quiero que entres de frente diciendo el texto. Te cagó. Te No. cago, Bueno, utilizarás esas micras de segundo para ver lo que está pasando con tu compañero en ese compañero, momento. claro. Porque el ejercicio de escucha te va a obligar a que cada vez Sí. estés más atento y captes con mayor rapidez. Y puedes ir cambiando durante el texto. O sea, quizás mi texto era como, oye, o sea, va a cambiar durante el texto porque empiezo a mirar a mi compañero y Exacto. empiezo a cambiar, empiezo a estar sensible, mi cuerpo está sensible al otro, ¿no? Entonces va a empezar a cambiar. Sí, sí. Y una cosa que tampoco, también hay que acostumbrarse a hacer y entrenarse en eso es jamás bloquear un estado de ánimo. Tú no puedes creer, no puedes encerrarte en la idea de que para esta escena tiene que haber tal estado de ánimo determinado. No. No. De repente te puedes matar de risa en un momento Y y nada que aceptarlo ver y con lo que te hacerlo. habías imaginado en la escena y va a pasar. Y Claro, luego, imaginemos que entra mi ensayo y mi compañero tiene un moco acá abajo justo. exacto. O sea, tengo que trabajar con eso y Exacto, usarlo, ¿no? y es verdad también. Y de la misma manera que uno usa, ¿no? Lo que el compañero le da, quizás de esa misma manera también usar los obstáculos, cuando, os pongo entre comillas obstáculos, cuando el director me dice cosas que tengo que hacer y yo no sé cómo llegar. Sí, 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 O sea, porque en tomarlo este también caso como puede haber ayudantes y obstáculos, o sea, van a cómo cosas que nos usarlo, ayudan. ¿no? Exacto, hay que usarlo todo el tiempo. Mira, la Rechupete justamente en función a su pregunta anterior me A ver, dice, nos dice, ¿tendría que marcar mis acciones o que el director las marque? No, las van a encontrar juntos, es lo ideal. exacto, exacto. Yo llego con una propuesta y el director, su chamba es guiarme. Entonces yo voy a ir modificando. Mamet ahí tiene una cosa muy interesante que dice, usen adverbios que modifiquen a tu verbo principal. Y eso me parece genial, ¿no? O sea, tu acción es convencer a tu compañero, ya. Convencer a tu hermano de que se vaya a estudiar a la universidad. Ya, vamos a poner ese ejemplo tonto. Este, y viene el director y dice, no, necesito que estés más molesto, porque el chico no se quiere ir, necesito que estés más molesto. Entonces, claro, yo he aprendido en mi clase de educación que no debo buscar emociones, ya. Entonces, ponle un adverbio, convéncelo urgentemente. Entonces, Mm, esa urgencia va a hacer que tú mm, le des al director la sensación mm, de que está molesto, por ejemplo. Usa adverbios mm. para que no creas que el director lo que te está pidiendo es que me hagas una emoción de mentira. No, Así es, así es. busca Y eso es parte también del trabajo del actor, ¿no? Cómo traducir lo que el director me dice a cosas que yo entiendo y que yo puedo jugar. Eso también esa- creo que es el trabajo de uno como actor, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, claro, también el trabajo del director es hacer que tu actor pues vaya asimilándolo, ¿no? Que Sí, pueda ir ahora, asimilando. no siempre los directores, sobre todo en ficción, son directores que están acostumbrados a dirigir actores. También hay que entenderlo así. Y que tampoco As- trabajan tu mismo método, pues tampoco Así vas a es. esperar que todos Que trabajen. te hablen igual, ¿no? No, Hay que no. volverse flexibles, ¿no? Sí, ¿no? Mira, Manu Paredes dice, hola Lisette, hice bufones contigo y sentí que en escena era más libre que en los ensayos. Ah, qué Ay, qué bonito. Háblanos un bonito. poco de bufón, que yo estoy interesadísimo en esta El bufón chamba. a mí el bufón es algo que me encanta. El bufón es un trabajo, primero, es un trabajo de equipo, porque el Ya. bufón va en manadas. Ajá. Segundo, es un trabajo en el que hay que dejarte ser, o sea, hay que jugar a 1000 sin tener ningún prejuicio. Mm, O sea, y eso se refiere a sacar mi demonio.
Ya. Por ejemplo, si en ese momento que yo estoy jugando, de repente, no sé, pues se me ocurre empezar a, no sé, pues hacer sonido de pedo, no sé, ¿verdad? Normalmente siempre uno se juega y dice, ay, no debo hacer eso. Te voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero, no, ay, Ya, no debo hacer claro. eso, o se van a ofender. Y a veces es mi cabeza. El bufón nunca usa la cabeza, Ok. usa el impulso. Todo el Es tiempo está usando el impulso. muy Cuando, animal. es un animal. Cuando entra a la cabeza, el bufón muere. No Ya. funciona. Y eso mis alumnos lo han podido vivir, ¿no? Apenas entrar a la cabeza, no, fuera, no funciona. No Te reaccionas funciona. instintivamente a todo. Instintivamente todo, y todo el tiempo está jugando. Como es la actuación. La actuación es exactamente lo mismo. Todo el tiempo estamos jugando. Podemos estar jugando seriamente, pero estamos jugando, ¿no? Y con el bufón pasa lo mismo. Es un entrenamiento físico muy intenso porque el bufón de Lecoq, para él había que crear estos cuerpos amorfos porque él decía que si el bufón se encarga de criticar a la sociedad, viene y nos Ujú, critica, ¿no? ujú, ujú, ujú. Desde la burla. Y Lecoq decía que si yo, como ¿no? vengo y pongo a burlarme de lo que hacen los otros frente a alguien igual, te vas a ofender. Pero si yo Claro, físicamente soy amorfa, ¿no? Como es el bufón, y vengo y me burlo de ti, lo vas a tomar de otra manera. Por claro. eso es que Lecoq crea los cuerpos, y por eso es que el bufón se hace con estos cuerpos, y todos los ejercicios hay que hacerlos con ese cuerpo, porque hay que encontrar cuál es la dinámica de este nuevo cuerpo que estoy usando. Y eso requiere un trabajo físico Es intenso, agotador. ¿no? Es Claro, muy claro. agotador, es Oye, muy, mira, muy acá nos agotador. están desayunando. María Belén nos dice Gestalt, sensibilidad del cuerpo. Ale Carrasco nos dice ejercicio de Gestalt, tiene mucho de psicología y crecimiento personal. Comediante sin ley dice, hay un libro denominado El teatro como oportunidad de María Laura Fernández e Isabel Montero en el que plantean un enfoque del teatro terapéutico desde la Gestalt. Oye, y acá estoy viendo en internet la psicología de la Gestalt, Claro, eso sí. también psicología de la forma o psicología de la configuración. Es una facultad de la psicología moderna, surgió en Alemania, bueno, ya después pueden leer, pero Ah, está muy interesante el tema. El es bufón es lo interesante, sí. máximo, dice Camila F. Palao, es lo Ah, yo máximo. también se me lo unito. Es que yo siempre he querido llevar un taller Ya, pues, cuando cae todo esto, ven y ya bufón conmigo, voy a estar un taller. de mente, que vamos a hacerlo, pues, claro. No, el Este, bufón es muy liberador porque también eso, ¿no? Te hace conocer. O sea, hay muchos lados que también socialmente, por miedo a, ay, ¿qué dirán los demás si digo esto? O claro, si pienso esto, ¿no? Nos da mucho miedo. Y el bufón es como, ya, lanza lo primero que se te ocurra, ¿no? No estés pensando en qué dirán los demás. Entonces es exacto. muy liberador y también conocemos una parte de nosotros que normalmente la ocultamos. Esa Que la parte bloqueamos, claro. ¿No? turbia, esa parte Siempre tratamos oscura, ¿no? de estar bien, ¿no? Tratar de ser el mismo molde que los que están al Así es, lado, ¿no? así es. Hay un experimento muy interesante que se hizo en los años 50 en Estados Unidos, donde obligaban a la gente a reaccionar ante un hecho extraño, que no es común a ti, ¿no? Por ejemplo, lo de los elevadores, ¿no? Uno siempre entra al elevador y se pone de frente a la puerta, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacían era cuatro personas infiltradas agarraban, entraban al elevador y se ponían de frente al fondo y mirando al tipo que estaba preparado, ¿no? Entonces la persona Qué buena. automáticamente lo que hacía era unirse al resto y se ponía de espaldas también, ¿no? Qué Era buena. muy interesante, vi todo un estudio acerca de eso muy interesante, que es cómo se condiciona el humano a tener que seguir a los otros. Así Entonces es. te obliga a tener una gestualidad y un comportamiento en función a los demás, Así es. seguir la El manada, ¿no? patrón, ¿no? Eso me hace acordar que hace unos años leí un estudio, ya no me acuerdo de dónde ni cómo, pero hace bastantes años, como 20 años, este, que recogía un poco las corrientes filosóficas y psicológicas de la época. Creo que era argentino el libro, como siempre, ¿no? Este, y decía, antiguamente se creía que si de 100 personas, 99 pensaban una cosa y una pensaba otra, entonces ese uno estaba equivocado. Ahora se cree todo lo contrario. Si Claro, 99 piensan eso y esa una tiene la razón, porque no está siguiendo al rebaño. claro, claro, ¿No? totalmente. Eso me parece muy interesante, claro, hablar de la verdad y la razón ya, Pero ahí sí hay algo relacionado a actuar, que es siempre, o sea, de verdad, siempre como ser verdadero con lo que te está pasando,
¿no? Sé honesto en escena se refiere a ser honesto con lo que te está pasando, más allá de si tú creías o no que eso debía pasar. Exacto, exacto. Brenda Baluarte acaba de entrar también. Hola, Brenda. Hola Brenda, yo la conozco. Querida mía, faltan Dígame. 5 minutos para que se acabe y este formato es así cruel porque de repente se corta. Yo seguiría hablando toda la noche y si tú quieres alargamos esta conversa 1 hora más. ¿Te provoca? Me ¿O ya estás provoca, me cansadita? provoca. Ya, Bueno, entonces sigamos tener un poquito de hablando. hambre, pero sigamos hablando. Así que me dé más Claro, hambre. no, pero te puedes parar y traer un bocadillo de allá adentro. Un Pero yo te bocadillo. voy a avisar cuando se corte para que no te haga un bocadillo. Para que no te agarres desprevenida, te voy a Sí, avisar cuando te va a cortar. porque además yo soy